Saluda al doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 27 de agosto, con el tema diarrea, a cargo del doctor Aldo Maruí del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden realizarlas a través del chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctor Aldo Maruí, estamos atentos a su presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Lo primero que quisiera es agradecerles por la invitación. Y el tema a tratar es diarrea en los niños específicamente, que es bien importante decirlo porque la exposición va a versar sobre cómo es el manejo de la diarrea infantil. Como sabemos, la diarrea, a pesar de los grandes avances que hay desde el punto de vista socioeconómico, sigue siendo la tercera causa de muerte y mortalidad en los niños, luego de las muertes neonatales y procesos respiratorios. Y es por eso que esta preocupación data de hace mucho tiempo atrás. El título dice diarrea infantil, cómo tratarla según las guías de manejo. Y precisamente porque desde hace mucho tiempo conocemos diferentes iniciativas de diversas instituciones a nivel mundial sobre lo que es el manejo de la diarrea. Esa es una probablemente de las más antiguas, que data del año 2003, de la CDC de Estados Unidos. Posteriormente aparece este documento de la UNICEF, de la USAID, de la Organización Mundial de la Salud. Este documento fue creado no solamente para el manejo médico, o sea, de los médicos, sino para cualquier persona que dé una atención primaria en salud. Conocemos la realidad en algunas provincias, donde en las postas médicas no hay médicos, hay enfermeras o algunos técnicos que cumplen esa función de atención primaria. Y esta guía del año 2005, que fue actualizada el año 2008, sirvió de mucho para sentar las bases para el manejo en primer nivel de los que eran los niños con diarrea. El año 2008, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición publica este documento junto con la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, basado en evidencia, pero claramente dice para los niños que tienen gastroenteritis en Europa. Obviamente, en Europa es diferente la situación, y el año 2009 en Gran Bretaña publican este documento que es de libre acceso, son las guías NICE, que probablemente sea este documento uno de los mejores a nivel internacional de Europa. El año 2011 en el Perú se hace una iniciativa similar a cargo de doctores del Hospital del Niño, el doctor Raúl Rojas del Hospital del Niño y otros doctores que publican esta guía práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en pediatría en el Perú, siguiendo una guía que había sido publicada anteriormente el año 2010 a nivel de Ibero-Latinoamérica, que fue actualizada el año 2014. Obviamente que la realidad del Perú es más parecida a la de Ibero-Latinoamérica que la de Europa, y por lo tanto una actualización de su guía anterior que hemos visto. Y para comenzar con la charla vamos a presentar un caso clínico. Entonces dice, usted recibe en su consulta en la mañana a una mamá que le cuenta que Pamela, su hija de 7 meses, está con fiebre y vómitos desde hace un par de días. Refiere 3 vómitos de contenido alimentario, inicialmente fiebre, 39 rectal, pero que se dio con paracetamol, y posteriormente deposiciones diarreicas sin moco y sin sangre en 2 oportunidades. No tiene sed y está miccionando regularmente y está recibiendo desde hace un mes papillas con buena tolerancia y leche de continuación. La ventaja que tenemos en este caso es que Pamela es una niña que ustedes la conocen porque la atienden regularmente en su consultorio y ha gozado de buena salud. Al examen físico,
peso y talla adecuados, signos vitales estables, estado febril, en regular estado general, las mucosas húmedas, llenado capilar normal, signo de pliegue negativo. Y lo que encuentran al examen referenciales en abdomen, los ruidos un poco aumentados, resistencia muscular a la palpación profunda, no hay visceromegalias y el resto del examen dentro de límites normales. ¿Qué tipo de diarrea tiene? Bueno, la respuesta en este caso es que es una diarrea aguda, tiene menos de 14 días, porque recordemos que para que sea persistente debe ser mayor de 14 días. Y volviendo al caso, ¿qué exámenes auxiliares le pediríamos? Un coprocultivo, un coprológico funcional, una serología viral, reacción inflamatoria, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Antes de pasar a la respuesta, recordar que el coprocultivo es principalmente para el aislamiento de bacterias y de hongos. El coprológico funcional, que comprende las pruebas de reacción, de sustancias reductoras, el pH y el Sudán, es para ver la función intestinal. Serología viral, para ver los virus que pudieran haber, la famosa reacción inflamatoria, que son los leucocitos en heces, que cada vez se utilizan menos. Entonces la respuesta en este caso sería ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una diarrea acuosa, probablemente etiología viral y no tiene complicaciones. Y eso está basado en las recomendaciones de la guía de práctica clínica para el Perú que desarrollaron el doctor Rojas y colaboradores. Tenemos en esta diapositiva cuándo es que estaría indicado la investigación microbiológica para el diagnóstico etiológico de una diarrea. Volviendo al caso, este es un paciente con enfermedad diarreica sin deshidratación. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso está indicado el plan A. Basado también todo lo que vamos a decir a partir de ahora en las guías de Ibero-Latinoamérica y en la guía de Pediatría Perú del 2011. Y este es el algoritmo que ustedes siempre deben de recordar. Es un paciente con diarrea. Ante un paciente con diarrea, lo primero que tienen que evaluar es si el paciente está deshidratado o no. Si el paciente no está deshidratado, es el plan A. Si el paciente tiene deshidratación, tenemos que revisar si tiene shock o no tiene shock. Si no está chocado, es el plan B, y si está chocado, es el plan C. Entonces vamos a recordar lo que es el plan A. El plan A también es conocido como el manejo de la diarrea en el hogar. Es un paciente que tiene diarrea pero no está deshidratado y por lo tanto no requiere de una hospitalización. Estas son las reglas importantes de lo que es el plan A, es aumentar la ingesta de líquidos. Es obvio, el paciente no está deshidratado pero tiene pérdidas anormales y por lo tanto debemos compensar para evitar que el paciente se deshidrate. Segundo, continuar la alimentación. 3, reconocer los signos de alarma. 4, educación de la madre. Y 5, verificación de lo enseñado. Entonces, lo primero es aumentar la ingesta de líquidos. Y siempre nos preguntamos si cualquier líquido. Bueno, el consenso médico no recomienda el uso de bebidas herbales, canela, menta o anís, o de soluciones de rehidratación utilizadas en deportes. Todos los AID, Gatorade, Sporade, Powerade, no son recomendados para lo que es el manejo de la diarrea. Principalmente, ¿por qué? Porque tienen mucho azúcar y muy poco sodio, lo cual lo hace inapropiado para su utilización en la población pediátrica. En provincias, no sé de dónde salió, pero muchas abuelitas recomiendan incluso darle Coca-Cola o Sprite para la diarrea. En realidad no tiene ningún fundamento, es todo lo contrario, en el sentido de que pueden producir carga osmótica y de alguna forma empeorar el cuadro clínico. Algo que se utiliza mucho en Estados Unidos de consumo diario es el jugo de manzana. Entonces los
de Estados Unidos, los gringos, han visto si se puede adaptar este líquido a lo que es el paciente no deshidratado. Y han realizado estudios que concluyen que diluyendo este jugo de manzana es mejor tolerado por los niños y de alguna manera es un líquido ideal para estos pacientes que tienen diarrea y no deshidratación. En el Perú sería poco práctico porque nosotros no consumimos ese tipo de jugo y si ustedes van al mercado lo van a conseguir, pero es muy caro como para estar utilizándolo en estos casos. Como dicen las conclusiones, son de que este tipo de líquidos diluidos pudieran ser de alguna manera útiles para lo que es el manejo del paciente con diarrea sin deshidratación. En relación a continuar la alimentación, esto es muy importante. Hasta hace mucho tiempo, ¿sí? Se consideraba que el paciente que tenía diarrea debería estar en NPO, los dejaban sin comer algunos días, o posteriormente la famosa dieta para la diarrea. Entonces, tenemos que muchos niños los ponen en dieta de pollo a la plancha o pollo hervido. Obviamente esto es horrible, después de 2 días nadie lo come, es un factor que contribuiría a lo que es la desnutrición en niños con diarrea. ¿Qué dice el consenso? Dice que no existe evidencia concluyente que soporte el uso rutinario de alimentación con derivados de soya, yogur de cereales especiales o dietas excesivamente restringidas. Y ponen como ejemplo una dieta que fue muy popular en Estados Unidos. Ellos se dieron cuenta que el arroz, la manzana, el plátano estreñían y dijeron, ok, si eso estreñe, entonces a un niño con diarrea le damos eso. Y crearon esta famosa dieta BRAT, que es a base de bananas, que es plátano, rice, arroz, apple, manzana y té de tostadas. Obviamente que fue un fracaso porque es horrible, los niños no la consumían y ha quedado como algo anecdótico. Diversos estudios realizados en países en desarrollo han demostrado que la combinación de alimentos culturalmente aceptables y de fácil accesibilidad local son seguros. Es decir, el niño que tiene diarrea debería de comer lo más normal que se pueda de lo que consumen en su casa. La única excepción probablemente sea si detectamos que el paciente tiene una intolerancia a la lactosa. En ese caso, tenemos que ver 2 cosas diferentes. En primer lugar, si el niño es menor de 6 meses o el niño es mayor de 6 meses. Y en el caso que sea menor de 6 meses, si recibe lactancia materna exclusiva o recibe lactancia artificial. En el caso del niño menor de 6 meses con diarrea que recibe lactancia materna exclusiva, nosotros continuamos con la leche materna sin ningún problema. Así tenga intolerancia a la lactosa, se ha demostrado que esta leche materna, a pesar de tener mayor cantidad de lactosa, tiene enzimas digestivas que la hacen que sean tolerados por la mayoría de niños, inclusive aquellos con este problema de intolerancia. Pero si el niño, por alguna razón en especial, porque la mami trabaja generalmente y tiene que dar lactancia mixta, en ese caso sí estaría indicado darle probablemente una fórmula sin lactosa. En el caso de que el niño sea mayor de 6 meses, en ese caso lo que recomendamos es que le den más comida y menos leche. ¿Sí? Si come 2 veces, denle en 3 o 4 y en lugar de darle 4 tetas, que le den 2. Eso sería la indicación. No recomendamos diluir la leche porque si bien al diluir la leche baja la concentración de lactosa, también baja la concentración de proteínas, grasas y carbohidratos, y nutricionalmente esa leche no sería lo bueno, no sería ideal para ese tipo de problemas. Y solamente en el caso de que a pesar de lo que hagamos, tenemos pruebas de que el paciente sigue con una lactancia, con una intolerancia a la lactosa, decidiríamos cambiar a una fórmula sin lactosa. La tercera regla del
plan A es reconocer los signos de alarma. En este momento el paciente no está deshidratado, pero en cualquier momento pudiera. Entonces hay que explicarle a la mamá estos signos de deshidratación. Recordar que hay 3 signos claves, que son la sed, el sensorio y el signo de pliegue mayor de 2 segundos. Otros signos que nos pueden ayudar son la disminución del flujo urinario. La mamá se da cuenta de eso. También si el paciente empieza a perder más líquidos de lo que puede consumir, es decir, los vómitos son persistentes, el flujo de diarrea muy alto, si tiene fiebre o comienza a hacer diarrea con moco y sangre, en esos casos también deberían regresar para una evaluación. El cuarto punto es educación a la madre, además de los signos de deshidratación, muy importante enseñarle lo que es la disposición de las excretas, el uso de agua hervida o agua clorada, el lavado de manos, etcétera. Las campañas durante la época del cólera creo que han surtido mucho efecto. Yo creo que esas prácticas todavía se mantienen en la mayoría de la población y no vemos casos muy complicados como antes. Y la última regla es medio en broma, medio serio, es verificar lo enseñado. Debemos estar seguros que la mami entendió el mensaje que le queremos dar. No es conveniente apuntarlo en un papel porque muchas veces o no saben leer o nuestra letra no la entienden. Entonces debemos asegurarnos que el mensaje ha llegado bien para evitar complicaciones. Muy bien, entonces usted le explica a la madre el plan A, le advierte que la enfermedad diarreica viral tiene una evolución, que lo más probable es que entre hoy y mañana deje de vomitar y que las deposiciones diarreicas persistan por 5 a 7 días. Y le enviamos a su casa, es el plan A, recuerden. En la noche recibe una llamada de la madre quien le cuenta que Pamela ha empeorado. Ha continuado vomitando 6 veces, no ha tolerado bien los líquidos y ha hecho 3 deposiciones acuosas sin moco y sin sangre y son de regular volumen. Ahora ya está irritable, tiene sed y no está orinando. ¿Qué hace? Bueno, hay que indicarle que la lleven por emergencia. Entonces, recordar de estos cuál no es un signo clave de deshidratación, en este caso es la mucosa oral seca. ¿Por qué son importantes los signos claves o de dónde vienen estos signos claves de deshidratación? Esto fue una iniciativa de la OMS para identificar a los pacientes de una manera, a los pacientes con deshidratación de una manera sencilla. Entonces, la sed, el sensorio y el signo del pliegue se determinaron en ese momento que eran los que mejor rendimiento tenían. Ahora, esos signos no son patognomónicos de deshidratación. Un paciente que tiene un problema neurológico va a estar irritable o puede estar en coma. Un paciente desnutrido severo puede tener signo de pliegue. Sin embargo, la presencia de esos signos o la intensidad de ellos, en todo caso, nos podría indicar qué tan deshidratado está el paciente. Sin embargo, la tendencia actual es evaluar otros signos de deshidratación. Pérdida de peso sería muy importante si ustedes pueden de alguna manera evaluarlo, pero también considerar otros clásicos como el llenado capilar, si el niñito es pequeño y es lactante y tiene fontanela, la fontanela deprimida, los ojos hundidos, la boca seca, y eso es lo que dicen las guías, en el sentido que en pacientes con diarrea aguda infecciosa, los signos de mejor rendimiento son la mucosa oral seca, los ojos hundidos, presencia de pliegue cutáneo, llenado capilar y alteración de estado de conciencia. Es decir, se agregan otros a los signos claves que hemos mencionado. Y eso está respaldado también por la guía ibero-latinoamericana. Cuando Pamela llega a emergencia, el examen físico ha cambiado y hay una alteración de los signos vitales, está irritable con los ojos hundidos, mucosas secas, tiene sed, signo de pliegue positivo. Y entonces ahora estamos frente a un paciente que tiene EDA con deshidratación sin shock y tiene, en este caso, indicación para lo que es el plan B y
solicitar exámenes auxiliares sobre todo lo que son electrolitos. El plan B es para el paciente deshidratado sin shock, se conoce también como terapia de rehidratación oral, y para eso utilizamos el suero de rehidratación oral. ¿Cuánto de suero debería darle? Si el paciente está deshidratado sin shock, consideramos que ha perdido del 5 al 10% de su peso. Y entonces vamos a reemplazar dándole de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. Si el paciente no quiere tomar el suero, se le puede colocar una sonda nasogástrica a 15 mililitros por kilo por hora. Pero muy importante recordar que antes de dar bioral, el paciente tiene que tener el sensorio adecuado, porque en caso contrario, corremos el riesgo de aspiración. Y no debe estar en hilio, porque si no tiene ruidos hidroaéreos, nosotros le damos el suero se va a quedar en lo que se conoce como un tercer espacio y el paciente se va a complicar. Entonces, bueno, eso es lo mismo que dicen las guías, el plan B. Algo que debemos recordar es que tradicionalmente para lo que era el plan B se utilizaba el suero de la Organización Mundial de la Salud, la Salvadora, la famosa Salvadora. Esta sal de rehidratación en polvo tenía una composición para el manejo de lo que era cólera. Recuerden ustedes, el cólera es una diarrea de tipo secretor, se perdía mucho sodio. Entonces se calculó que la pérdida era 90. Como eran 90 miliequivalentes de sodio lo que había que reponer, mínimo se colocaban 100 de glucosa para que ese sodio se absorba. Y eso hacía que junto con los otros electrolitos, la osmolaridad de ese suero sea alta, de 311 milimoles por litro, y esto en casos de pacientes con rotavirus pudiera ser una carga osmolar alta y había muchos fracasos. Por lo tanto, ya posteriormente se hacen estudios para tratar de bajar la osmolaridad, aparece el suero de baja osmolaridad con 75 milimoles, y posteriormente la OMS autoriza el uso también del llamado suero de osmolaridad reducida, que tiene 60. Entonces, el suero de osmolaridad reducida 60, el equivalente de sodio, el de baja osmolaridad 75, y dado que los pacientes ya no tienen cólera, estos dos sueros son los que se utilizan en la actualidad. Pamela recibe, dice, el suero de baja osmolaridad, se bloqueó esto, por sonda nasogástrica, y luego de 6 horas ha ganado 3% de su peso, pero su perímetro abdominal aumentó considerablemente. Tiene todavía signos de deshidratación y luce mal. ¿Qué harían en este caso? En este caso habría que darle un endovenoso. El plan C es para el paciente deshidratado con shock. En este caso podemos utilizar la solución de salino, 20 mililitros por kilo en bolo, o también la solución polielectrolítica con una composición muy similar a lo que era el suero de rehidratación oral de la OMS. En relación al volumen, tradicionalmente utilizábamos este esquema, vamos a ver que ha cambiado, pero lo que buscábamos principalmente era desaparición de los signos de deshidratación, una ganancia de peso y diuresis y una buena tolerancia oral. En el año 2008, esta guía lo que propone es que si el paciente tiene menos de 12 meses, se debe administrar 30 mililitros por kilo en la primera hora y completar la administración de los 100 mililitros que habíamos quedado en 5 horas. Es decir, la rehidratación en menores de 1 año se recomienda que sean 6 horas. En pacientes de más de 12 meses, podemos utilizar el esquema que hemos dicho en 30 minutos y el resto en 2 horas y media. Es muy importante evaluar a los pacientes constantemente mientras el paciente esté recibiendo por vía endovenosa por el riesgo de sobrehidratación. Pamela, luego de la rehidratación, luce mejor, ha dejado de vomitar, las deposiciones continúan líquidas y tienen escasa mucosidad. Le indica que pase a fase de mantenimiento y zinc 20 miligramos al día. ¿Qué significa fase de mantenimiento?
El hecho de estar en plan B o plan C recibiendo solo suero se conoce como fase de reparación. Durante ese periodo el paciente no recibe alimentos. Una vez que se hidrata, pasa a la fase de mantenimiento, es decir, va a comer y se van a reponer las pérdidas. Lo ideal sería volumen a volumen. Si hace 50 gramos de caca, darle 50 de suero. Si hace 100, darle 100. Sin embargo, es muy poco práctico porque nadie va a estar pesando los pañales y se ha calculado que un paciente que tiene diarrea por rotavirus, en promedio por cada deposición, equivale a darle 10 por kilo. Es decir, si pesa 8 kilos, le damos 80, si pesa 12 kilos, le damos 120, cada vez que haga una deposición líquida o semilíquida. En relación al zinc, esta es una recomendación que viene desde hace mucho tiempo en relación a los beneficios del zinc en pacientes con diarrea. Entonces, la dosis es en menores de 6 meses, 10 miligramos, y mayores de 6 meses, 20 miligramos por 14 días. Esto era la ley hasta hace relativamente poco tiempo, en donde se empezó a estudiar realmente el valor del uso de zinc en todos los pacientes. Y la conclusión a la que llegaron esta guía práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento en el Perú y la guía ibero-latinoamericana era que los niños bien nutridos de países con bajo riesgo de déficit de zinc no tienen beneficios y la gravedad de la diarrea parece estar relacionada con ese efecto. Es decir, si el paciente está bien nutrido, no tiene deficiencia de zinc, no es necesario dárselo. En el Perú hay deficiencia de zinc, hay malnutrición, por lo tanto la recomendación sigue siendo válida. Recordar que es 10 miligramos, no por kilo, 10 miligramos en total para niños menores de 6 meses y 20 para niños mayores de 6 meses por 10 a 14 días. Luego de recibir las indicaciones aparece el interno, quien le consulta qué antibiótico le va a indicar a Pamela. ¿Qué le responden? Que no es necesario darle en todos los casos, menos en este por la alta probabilidad de ser viral. Y entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Lo importante aquí es tomar en cuenta el cuadro clínico, la edad, el agente causal, obviamente, resistencia al medio, muy importante. En el Perú, a diferencia de países desarrollados, el cotrimoxazol o el trimetoprim sulfametoxazol ya no lo podemos usar en diarrea, lamentablemente. Un antibiótico muy barato, muy bueno, de fácil dosificación, lo echamos a perder por un mal uso y la alta resistencia hace que ya no sea efectivo en nuestro medio. También tomar en cuenta los efectos secundarios. Recordar que los macrólidos pueden producir gastritis, pueden producir vómitos, pueden producir en algunos casos diarrea. La furazolidona puede producir vómitos. Es importante que lo recuerden porque estos signos y síntomas pudieran deberse al medicamento y no a que el cuadro sea complicado y los obligue a tomar medidas que no son necesarias. Y también si el paciente tiene una enfermedad sistémica o no, porque por ejemplo la furazolidona no se absorbe y si el niño tiene sepsis, furazolidona no es una buena opción. Entonces recordar, considerar el uso del tratamiento antibiótico cuando hay fiebre persistente, dolor abdominal grave, diarrea con moco y sangre y los antecedentes. Y en antecedentes básicamente nos referimos a si el paciente está en contacto con aves, recordar al Campylobacter, o si el paciente presenta signos neurológicos, considerar Shigella probablemente. Si decidiera un antibiótico, ¿cuál de los siguientes le daría? Entonces, como decidimos, las guías dicen que la ciprofloxacina es la que está indicada como terapia empírica de primera línea. La ventaja de la ciprofloxacina es que se da 30 miligramos al día solamente por 3 días. Sin embargo, las presentaciones en pediatría, la suspensión no es buena, no la toman los niños, por lo tanto la tendencia ahora es utilizar acitromicina. Luego de la explicación aparece el residente quien le pregunta por qué no se utilizaron antieméticos para evitar la deshidratación, que le acaba de leer un artículo al respecto. Efectivamente encontramos datos sobre la utilidad
del ondansetron en pacientes con gastroenteritis aguda. Ojo, no son pacientes con vómitos, son pacientes con vómitos por gastroenteritis. Y las guías respaldan el uso del ondansetron, acá como dice, 0.15 a 0.30 miligramos como terapia endovenosa o de 2 a 8 miligramos, no por kilo, oral, que es lo que se utilizó con resultados favorables. Y por lo tanto, la recomendación es que en el caso que ustedes estén seguros que hay intolerancia oral por diarrea, se pueda utilizar el ondansetron. Y a partir de ahí han aparecido un montón de artículos que respaldan el uso, ojo, repito, en pacientes que tienen vómitos y diarrea, no para otros casos. Ok, esto todo es lo mismo para demostrar lo que hemos dicho. Ok, entonces la madre le pregunta si le van a dar algo para que pare la diarrea, para que se recupere lo más rápido posible. ¿Qué le contestaría usted? Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes medicamentos no debería usarse en casos de diarrea en niños? Loperamida, caulimpectina, dimenhidrinato, subsalicilato de bismuto o todas las anteriores. La respuesta es todas, no debería utilizarse ninguno. Esa es información que tenemos ya desde del año 2000, en donde la loperamida, los opioides, los anticolinérgicos y el subsalicilato de bismuto no están indicados en niños que tienen gastroenteritis aguda. Han habido muchos efectos secundarios, translocación bacteriana, muerte por esto, y por lo tanto no se utiliza. Lo mismo dice la guía, donde no se recomienda utilizar estos medicamentos. Sin embargo, en el mercado tenemos un producto que se llama racecadotril. El racecadotril en realidad es un antisecretor. ¿En qué se basa el uso del racecadotril? Cuando tenemos una infección por una bacteria que produce toxinas y eso estimula la secreción de líquidos y electrolitos, en el cuerpo se liberan unas sustancias llamadas encefalinas que tienen potentes efectos antisecretores. El problema es que por alguna razón la naturaleza decidió que junto con esas encefalinas se liberan unas sustancias que son antiencefalinas, son encefalinasas, que destruyen a las encefalinas y por lo tanto el efecto secretor es fugaz. El racecadotril es un inhibidor de la encefalinasa, es decir, bloquea este efecto y por lo tanto las encefalinas secretadas tienen un potente efecto antisecretor. Este es un estudio doble ciego en niños del año 2000, realizado aquí en este hospital por el doctor Salazar Lindo, la doctora Chea y otros colaboradores, donde demostraron que este producto reducía el flujo fecal y rápida recuperación en niños. Posteriormente han aparecido más estudios al respecto y aquí hay una pequeña discrepancia. En el año 2011, la Guía del Perú dice que no hay evidencia suficiente que sustente el uso rutinario de racecadotril en pacientes con diarrea aguda infecciosa. Sin embargo, la Guía del 2014 dice que el racecadotril puede ser considerado como un adyuvante eficaz del tratamiento en menores de 5 años. Recordar que es un antisecretor y si el paciente tiene una diarrea por rotavirus, generalmente es osmótica y el efecto no va a ser muy favorable. Finalmente, la madre lo ha escuchado con atención y sin embargo, ella vuelve a la carga. Él lo quita internet y dice que encontró algo sobre unos bichitos llamados probióticos. ¿Qué son los probióticos? ¿Cuál es la definición actual? La definición actual de un probiótico es que son microorganismos vivos que administrados en cantidad suficiente pueden mejorar la salud. Recordar que los oligosacáridos que nutren la flora intestinal benéfica son los llamados prebióticos con E. Estos son azúcares que no se absorben, llegan al colon y favorecen, como dice ahí, la flora intestinal o microbiota intestinal benéfica, produciendo mejoría. Y la industria
más recientemente ha sacado un tercer producto que se llama simbiótico, es decir, la asociación de un prebiótico con un probiótico. No hay mucha evidencia todavía sobre la utilidad de los simbióticos o prebióticos en diarrea. En el Perú contamos con todos estos probióticos. El Lactibiane es un multicepas, tiene 4 cepas, entre bifidobacterias y lactobacilos. El Floratil es el Saccharomyces boulardii, el Bacillor es el Lactobacillus rhamnosus solo, el Biolactol, Lactobacillus acidophilus, al igual que el Lacteol forte. La diferencia es que en el caso del Lacteol forte están inactivados por calor. La enterogermina es el Bacillus clausii, el gastrofloral Enterococcus faecium, Florax, Saccharomyces cerevisiae, el Infloran tiene una bifidobacteria y un lactobacilo, el Biogaia es el Lactobacillus reuteri, y más recientemente ha llegado el Multiflora, que es un simbiótico, tiene 7 cepas de probióticos y un prebiótico y vitamina C. Y más recientemente ha llegado el Lactobacillus rhamnosus GG, que el nombre comercial es Vivera. En relación a la recomendación de los probióticos, es la guía NICE, que es de Gran Bretaña, y claramente aquí nos dice, aquí arriba primero, suero, tratamiento nutricional, antibiótico solo, si es que, o sea, no uso rutinario, y en probióticos, Lactobacillus rhamnosus GG, nivel de evidencia 1 más, Saccharomyces boulardii, nivel de evidencia 1 más, disminución de la diarrea en un día. Aquí es importante notar que hay cepas de Lactobacillus rhamnosus que no son efectivas, a diferencia del Lactobacillus rhamnosus GG, es decir, los efectos benéficos de los probióticos son cepa específicos y es muy importante que ustedes lo conozcan. Probióticos y prebióticos, esta guía del año 2011 que ha sido actualizada recientemente, también dan un nivel de evidencia 1A, al Lactobacillus GG y al Saccharomyces boulardii. Y en el caso de las guías que hemos estado manejando, la guía del Perú, Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii, nivel de evidencia A, y en el caso de la guía del 2014 agregan al Lactobacillus reuteri. Recuerden esto que les mencioné anteriormente, los efectos benéficos de los probióticos son específicos de cada especie y su uso debería seguir la misma lógica selectiva que empleamos para los antibióticos, es decir, no sirven para todo. Es muy importante que conozcan las propiedades de cada cepa. Entonces, para terminar las conclusiones, recordar que la terapia de hidratación oral sigue siendo la piedra angular del tratamiento de todas las diarreas. Hay que evitar la principal complicación, que es la deshidratación. La recomendación actual es que el suero sea de baja osmolaridad. Segundo, la nutrición durante los periodos de diarrea deben ser lo más normal que se pueda. Aquí evitamos la segunda complicación, que es la desnutrición. Se deben evitar el uso de antieméticos o antidiarreicos en forma rutinaria. Sin embargo, hay evidencia de utilidad en los casos de EDA, del zinc, ondansetron, racecadotrilo y probióticos como LGG y Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri. Y esta es una tablita referencial sobre las diferentes guías que hay y cuáles son los medicamentos o las medidas que toman. Ustedes pueden ver que lo que es racecadotrilo, zinc y probióticos se encuentran en la guía de Latinoamérica, principalmente muy marcado, también en la europea, pero hay otras en las cuales no dan este tipo de recomendaciones necesariamente. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Gonzalo Acevedo, ¿qué hace, Gonzalo? ¿Dónde estás?
Ya se conocen bien los efectos EPA. ¿Qué se sabe sobre efectos adversos? Ok. Normalmente no se han reportado efectos adversos por el uso de probióticos, salvo en casos muy específicos de deficiencias o inmunodeficiencias, en donde se reportan casos de sepsis por algunos probióticos. Sin embargo, siempre que utilizamos un medicamento hay que sopesar los riesgos-beneficios y obviamente tenemos que evaluar el estado, sobre todo inmunológico del paciente. Recordar que los malnutridos severos también son inmunodeficientes y por lo tanto, de alguna forma, también tendríamos que tener cuidado en estos casos. Por otro lado, más importante que esos efectos secundarios es que hay muchas cepas de probióticos que se encuentran en el mercado que no tienen ningún beneficio, pero que se siguen utilizando. Entonces, revisen la evidencia y por lo tanto, en esos casos, tener cuidado. La segunda pregunta dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso de lactoferrina? Efectivamente, la lactoferrina es un marcador junto con la calprotectina para lo que es la determinación de lo que es problemas inflamatorios en la caquita, se puede buscar. Pero sobre el uso de lactoferrina por vía oral hay estudios de la doctora Teresa Ochoa en sueros de rehidratación con lactoferrina que tenían un efecto mejor. Sin embargo, no hay evidencia porque no hay muchos estudios y el costo se elevaría mucho como para el beneficio que dan. Entonces, estos sueros con lactoferrina no se indican regularmente, es más, creo que no se encuentran en el mercado. ¿Desde qué edad es recomendable usar los probióticos? Dependiendo del uso, hay probióticos que se utilizan en prematuros para lo que es evitar NEC, pero si la pregunta es para diarrea, es a partir de los 2 meses de edad para lo que es el Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii, y para el Lactobacillus reuteri podría utilizarse antes porque tiene indicación para lo que es cólico infantil en niños de 1 mes. Para los médicos que laboramos en periferia, ¿se podría usar dimenhidrinato o está contraindicado de manera radical? No hay contraindicaciones absolutas. El gran problema es que estos sintomáticos lo único que hacen es que el médico, entre comillas, pare un síntoma cuando no sabemos la causa. No hay estudios en relación al uso de dimenhidrinato, estudios basados en la evidencia, al igual que en el caso del ondansetron. La recomendación es que ustedes lo pueden utilizar, pero bajo supervisión y en base a su experiencia. Sería mentir que ningún médico utilice el dimenhidrinato en caso de diarrea, eso es falso. Se utiliza mucho, pero cada médico ya sabe por experiencia en qué casos utilizarlo o no. El problema de dar una recomendación es de que los jóvenes sin experiencia pudieran caer en utilizarlo y sabemos que el vómito es un signo cardinal en muchos casos de gravedad y si uno lo anula puede complicarse el paciente. Por eso es que no se recomienda rutinariamente el uso del dimenhidrinato en pacientes con vómitos. ¿Desde qué edad estaría recomendado el uso de ondansetron? Bueno, los estudios están en niños que tienen diarrea. Generalmente no he revisado la edad, pero calculo que será a partir de los 2 o 3 meses, que es donde están la mayoría de los pacientes. En niños más pequeños, yo les sugeriría ver bien, pero recuerden, por favor, que el uso del ondansetron es para pacientes que tienen gastroenteritis, no vómitos, si no van a tener muchos problemas. El suero de rehidratación, ¿a partir de qué edad se puede dar? El suero se puede usar desde el momento en que ustedes diagnostiquen una diarrea, que sería raro en un neonato, pero si lo hay, se puede dar desde esa edad. ¿No hay más preguntas?
Escuchamos, no escuchamos. No, no se escucha, dile. A ver. Doctor Aldo Maruy Saito, Sí. le saludamos desde Infosalud. Felicitarlo por la excelente presentación, ha sido muy completa, así que tenemos pocas preguntas nada más. Tenemos una, en el caso del Tiorfan, del racecadotrilo y los probióticos, ¿en cuál sería la dosis? ¿Cuántas veces al día? ¿Por cuántos días? ¿Cuál sería la duración del tratamiento? Enviarle un gran saludo, muchísimas gracias. Ok. Mire, recordar dos cosas. Los probióticos dependen de cada cepa. El Saccharomyces boulardii, por ejemplo, son 250 miligramos, es decir, un sobrecito o una cápsula cada 12 horas. El tiempo será de 3 a 5 días, lo que dure la diarrea, es lo que se maneja en este momento. En el caso del Lactobacillus GG, vienen sobrecitos de 10 a las 9 unidades formadoras y también se da un sobre en la mañana y uno en la noche y la duración es exactamente la misma. En el caso del en el caso del racecadotrilo, que es el nombre genérico, está indicado en pacientes que tienen diarrea secretora. Recordar que en niños, a diferencia de adultos, la diarrea secretora es mucho menos frecuente. La mayoría son de tipo osmótico y por lo tanto el efecto puede que no sea muy favorable. Entonces, ahí se manejan dosis de 15 miligramos, 2 o 3 veces al día, o cápsulas de 30, 2 o 3 veces al día. 2 veces al día por lo general. El problema es que lo tome porque la presentación en sobres parece que no es muy aceptada por los niños. Y el tiempo de duración del tratamiento es hasta que pare la diarrea. Doctor, sí quedó muy claro. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Okay. Muy completa la exposición. Muchas gracias. Hasta luego.